Bueno, vamos a otro video. Este tema es el otro tipo de circuitos con diodos de aplicación que se llega a manejar, sobre todo en circuitos de transmisión y recepción de señales como la televisión o la radio. Usan mucho este tipo de circuitos, incluso en algunas aplicaciones de alto voltaje también son muy recurridos. Este circuito se llama, aquí está un ejemplo, son cambiadores de nivel o fijadores de nivel. Puse con comentarios, marcando un asterisco en cada comentario, características importantes de este circuito que los describen. Vamos a ver cada una. Por ejemplo, aquí dice el primero: cambia la señal a un nivel diferente, a un nivel de voltaje distinto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del nivel de voltaje de una señal, nos referimos a su referencia, en dónde está centrada la señal, ¿sí? En una señal como senoidal, por ejemplo, el nivel de referencia pues es el 0 volt, el eje de tiempo, ese sería su nivel de referencia. Bueno, aquí por ejemplo esta así, esta señal que pongo BI pues tiene un nivel de referencia 0, el eje del tiempo es su nivel de referencia. Entonces cuando dice que cambia la señal a un nivel diferente, es que le agrega una componente directa, la sube o la baja agregando un voltaje directo. ¿Qué hace para lograr eso? Pues ¿qué usa? Es un capacitor. El capacitor aquí es el elemento clave para lograr el cambio de nivel. Como los capacitores se cargan con voltaje, entonces el voltaje del capacitor va a contribuir con esa componente hacia arriba o hacia abajo. El segundo comentario: la red debe tener capacitor, diodo y resistor. Ustedes lo están viendo aquí. Esta red tiene capacitor, diodo y resistor. El resistor porque necesariamente tenemos que conectar algo. Ese algo pues hace las veces del resistor, del efecto de carga, pero lo puedo quitar ahorita y ya depende de lo que yo le ponga. Si le pongo un foco o un motor, cualquier cosa que a mí se me ocurra ponerle, tiene una representación como resistencia. Por eso se considera que debe haber estos tres elementos: un capacitor, un diodo y un resistor. También se agregan baterías, fuentes de voltaje directo, para contribuir a un nivel de voltaje más alto o más bajo, diferente a lo que puede proporcionar así como está. Y luego dice: la red debe elegirse, o sea, las componentes de la red, el capacitor y el resistor. El resistor quizás ya tenga su valor dado, porque depende de lo que yo conecte. Si pongo un foco, el foco ya tiene su valor resistivo cuando está incandescente. Solo le mido el voltaje y la corriente y divido voltaje sobre corriente, y eso me da la cantidad de resistencia que representa el foco, ¿no? Pero el capacitor, ¿cómo lo elijo? Bueno, pues aquí dice que la red debe elegirse tal que la constante de tiempo que producen estos dos elementos, ¿sí?, esa constante de tiempo sea mayor o igual a 100 veces el periodo. Esta relación es una adopción que uno escoge. Yo sugiero esta porque la mayoría de los libros hacen una sugerencia similar, por eso lo hago. O sea, yo me baso en lo que leo en los libros, ¿no? Entonces, el objetivo es que la constante de tiempo sea mayor, mucho mayor al periodo de la señal. Ya ven que esta señal que les aplico aquí a la entrada del circuito, pues tiene su periodo.
ahí está el periodo de la señal, ¿no? Esta señal tiene su periodo de tiempo. Entonces mi constante de tiempo debe ser tal que si el capacitor se va a descargar, tarde mucho en hacerlo. Y para tardar mucho, debe ser mucho mayor su producto con la resistencia, su constante de tiempo, debe ser mucho mayor a este periodo. La mejor manera de asegurar que tarda mucho es decir que la constante de tiempo sea mayor o igual a 100 veces el periodo. Si es más de 100 veces el periodo, pues va a descargar muy lento. En un periodo no se va a notar casi la descarga, ¿sí? Casi no se va a notar descarga en un periodo. Y eso va a ayudar a que el capacitor en realidad nunca descargue, porque después de que pase un periodo, se vuelve a repetir el proceso de operación del circuito. El circuito responde cada periodo. Así que si el capacitor tarda mucho después de cada periodo, el capacitor no ha descargado casi nada y se vuelve a repetir el proceso de recarga del capacitor y el capacitor va a recuperar la carga que perdió, que fue muy poquita, y recarga la carga que perdió, así como ocurría con el rectificador de onda completa o el de media onda con su resistencia de carga. Entonces el capacitor descargaba y la recuperaba cada periodo de la señal. Si era de media onda, pues cada periodo de estos. Si era de onda completa, pues la recuperaba cada semiciclo. Estaba recuperando porque cada semiciclo había recarga del capacitor. Aquí es algo exactamente igual. Entonces, para asegurar que el capacitor en realidad nunca descargue, se busca esta condición, que tau sea mayor o igual a 100 veces el periodo. Luego, el siguiente comentario, se considera el análisis, bueno, aquí está redundante, ¿verdad? Se considera el análisis considerando la parte de la señal. Bueno, se inicia, le voy a poner aquí, ¿no? Porque aquí la regué en mi redacción, le voy a poner así, dice, se inicia el análisis considerando la parte de la señal, aquí le borré, se borró un poquito, ¿sí? Considerando la parte de la señal de entrada que polariza en directa al diodo, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a empezar el análisis? ¿Con el semiciclo positivo o el negativo? Pues eso va a depender de cuál de los dos semiciclos es el que va a polarizar al diodo. Si polariza con el semiciclo positivo, con él empezamos el análisis. Si eso hace que el diodo se polarice en directa. Pero si el diodo se polariza en directa con el semiciclo negativo, pues empezamos con el semiciclo negativo. Eso es lo que intento decir aquí, que inicio el análisis considerando la parte de la señal, de esta señal de entrada que polariza en directa al diodo, ¿sí? O sea, ¿con qué semiciclo voy a empezar? Este otro comentario, cuando el diodo está conduciendo, el capacitor cargará instantáneamente. Lo que quiero dar a entender aquí es que vamos a considerar que la resistencia no va a intervenir, la resistencia del diodo, para la recarga del capacitor. El capacitor se va a cargar con el voltaje de entrada, se va a cargar a un máximo y en su trayectoria de recarga no debe aparecer resistencia o la menor posible, y la menor resistencia posible es la que ofrece un diodo en directa. Ya ven que es pequeña la resistencia de un diodo en directa en ejemplos anteriores que hemos visto. Entonces aquí puedo considerar que este diodo es ideal, que al polarizarse en directa es un corto, lo que hace que no exista resistencia en el trayecto de carga del capacitor, y el capacitor se va a cargar directamente con el voltaje aplicado a él, porque este es un corto cuando se polariza en directa. Luego, el último comentario, cuando el diodo está en inversa, el capacitor debe mantener su nivel de voltaje establecido. Este está muy relacionado con el de la constante de tiempo, o sea, se trata de que el capacitor mantenga su nivel de voltaje que alcanza, que no descargue. Para que no descargue necesito
que la resistencia por la que va a descargar, que va a ser en este caso R, esta resistencia, junto con el capacitor, produzcan una constante de tiempo muy grande, ¿sí? Bastante grande. Entonces, por eso busco que la constante de tiempo sea mucho mayor al periodo, por lo menos 100 veces el periodo, ¿sí? Eso me asegura que mantenga su voltaje estable. Entonces, aquí tengo un circuito de los cambiadores de nivel. Son 6 circuitos cambiadores de nivel, los tengo de este otro lado, por acá. Están los otros circuitos, los vamos a ver ahorita. Pero el primero que aparece aquí, es el que está acá, ¿sí? Entonces, este cambiador de nivel recibe, lo voy a ejemplificar con señal de entrada, puede ser cuadrada, triangular, puede ser cualquier otra señal. Este circuito recibe una señal senoidal, no tiene componente directa, es un voltaje que oscila sobre el eje del tiempo, allí está la señal, y si se fijan, de acuerdo a las recomendaciones que aquí les pongo, el diodo va a polarizarse en directa con el semiciclo positivo. Cuando el voltaje toma esta polaridad, el diodo conduce. Así que cuando el voltaje toma esta polaridad, el diodo va a conducir, por eso empiezo con el semiciclo positivo. Imagínense que entonces empieza a crecer el voltaje desde cero. Empieza a crecer e inmediatamente el diodo se cierra, porque el voltaje es positivo y lo polariza en directa. Estoy hablando de un diodo ideal que enciende con 0 volts. Ya después le consideramos su valor de real, que es de 0.6, 0.7 volts o por ahí, ¿no? Entonces ahorita lo consideramos de 0. En ese momento en que arranca el voltaje, el diodo enciende. Si fuera el diodo real, que enciende con 0.6 volts, este voltaje tendría que crecer primero hasta 0.6 para que el diodo encienda. Mientras no llegue a 0.6, el diodo no enciende. Pero ahorita vamos a pensar que es un diodo ideal. Entonces, crece desde 0, el diodo se corta, y en el momento en que se corta, esta resistencia queda fuera de la jugada. El capacitor queda conectado a través del corto del diodo, queda conectado directamente al voltaje de entrada, de manera que el capacitor se va a cargar con esta polaridad. El positivo va a estar aquí, el negativo a través del diodo va a estar acá, si se fijan, ¿sí? Además, vean cómo estoy poniendo un capacitor polarizado. O sea, el capacitor tiene el símbolo de uno polarizado. El positivo es la línea recta y la línea curva es el negativo. Así que estos capacitores, como tienen que tener una constante de tiempo muy grande, estos capacitores normalmente son electrolíticos, son polarizados. Así que aquí normalmente hay un capacitor que puede ser de 100 micros, 1000 micros, 470 micros, cosas así. Es un capacitor grande, y se va a cargar con esta polaridad porque el voltaje tiene precisamente esa polaridad. Así que lo carga así, positivo acá, negativo acá, exactamente con la polaridad con que debe cargar. Mientras el voltaje va creciendo, el capacitor se va a cargar exactamente igual. Entonces imagínense, en este gráfico donde tengo la senoidal punteada, voy a trazar el voltaje del capacitor. El capacitor se va a cargar siguiendo al voltaje de entrada. Ahí está, y va a llegar al tope. Cuando llegue al máximo, que es BP, esta línea azul es el voltaje del capacitor. Cuando llegue al máximo, que es BP, aquí va a estar ese voltaje, el voltaje BP. Entonces el voltaje de entrada va a empezar a descender, que es la línea punteada, va a empezar a bajar, ¿sí? Cuando la línea punteada empiece a bajar, o sea, se va a verificar esta flechita así, va a empezar a bajar desde la cresta. En ese momento que empieza a bajar, el voltaje que polariza al diodo en directa es BI, que es ya más pequeño, empieza a ser menor que BP. Así que este voltaje trata de polarizar al diodo en directa con
su voltaje Vp. ¿Sí? Es un voltaje bastante grande para hacerlo conducir, pero ahora tiene en oposición al voltaje del capacitor, que está al revés. Si se fijan, el capacitor ahora está encargándose de polarizar al diodo en inversa. Su negativo, el voltaje negativo, lo tiene al ánodo, y el positivo a través de la fuente VI está en el cátodo. El positivo está en el cátodo, el negativo al ánodo. Entonces el capacitor le aplica un voltaje en contra menos Vp, y el diodo se quiere abrir, quiere polarizarse inverso, y el voltaje de entrada le aplica un voltaje VI positivo, así como está, pero ya más chiquito, ya empieza a bajar. Entonces, ¿quién va a ganar de los dos? Pues va a ganar el capacitor, que tiene más voltaje y que está tratando de polarizar lo inverso. Quiere decir que a partir de que el voltaje empieza a descender, el voltaje de entrada empieza a bajar, ya el diodo se apaga. El diodo solamente encendió durante la carga del capacitor hasta su máximo. O sea, en este espacio de tiempo, aquí, desde 0 hasta 90 grados, hasta acá, perdón, tantito antes, ahí no, o sea, desde ahí, el diodo estuvo encendido. Así que el diodo está encendido en este espacio. Lo voy a poner, voy a prolongar esta línea, ¿sí?, para indicar que en este espacio de tiempo el diodo está en directa. ¿Sí? Se alcanza a ver ahí en la imagen, diodo en directa. De ahí en adelante el voltaje de entrada ya es menor al voltaje del capacitor. Entonces el diodo se abre. El resto del ciclo, porque el ciclo se cumple hasta acá, ¿no? El resto del ciclo, el diodo está abierto, todo esto. Y como está abierto, se abre el capacitor, se conecta ahora con el resistor y con la fuente de voltaje, así. ¿Y cómo se ve el circuito? ¿Qué pasa con él? Voy a alterar el circuito, el dibujo, y luego lo restituyo, lo restauro como va. Entonces hagan de cuenta que lo tengo así. Voy a quitar al capacitor y lo voy a reemplazar por una fuente que vale Vp. El capacitor está ahí cargado en ese momento, en el momento en que el diodo se abre. Acá está el voltaje de entrada, el voltaje de entrada, ahí lo tengo. El diodo está apagado, entonces está abierto. El diodo está abierto. Acuérdense que este voltaje es más chiquito que este, ya está bajando este voltaje. Eso hace que la polaridad en el diodo esté al revés, así. El diodo está polarizado inverso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el voltaje de salida, que es el voltaje del resistor? El voltaje de salida está viendo estos dos voltajes, o sea, aquí abajo, ¿sí?, se alcanza a ver en la imagen, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, que tiene la misma polaridad. Vean que digo la misma polaridad porque arriba es positivo, igual que este, abajo negativo, ¿sí? Por eso digo que es el voltaje de entrada, ¿sí?, menos este voltaje que tiene polaridad contraria a esta, porque el negativo está acá y el positivo está al negativo. Entonces sería menos el voltaje del capacitor, que es Vp, ¿sí? Así que mi voltaje de salida es el voltaje de entrada más una componente negativa. A partir de ese momento, ese es el voltaje de salida. Pero vamos a graficar el voltaje de salida, o sea, cómo se está conformando el voltaje de salida. Voy a usar otro color, este color verde,
dice, primero, cuando el diodo está encendido, que es cuando el capacitor cargó, ¿sí? Cuando el diodo está encendido, aquí hay un corto. Ese corto hace que el voltaje de salida valga 0. Así que en el primer intervalo, cuarto de ciclo, tengo 0, así. Tengo 0, se alcanza a ver esta línea. Si quieren la engroso un poco. Ahí tengo 0 volts de salida. Pero a partir de ahí en adelante, de que el diodo se apaga hacia acá. Voy a marcar también el apagado del diodo, o sea, de aquí en adelante el diodo, lo voy a poner, espera un tantito, aquí, si no, lo voy a poner así, de aquí en adelante el diodo se polariza inverso. Entonces a partir de que el diodo se polariza inverso, está este circuito, se abre, y en ese momento el voltaje de salida se rige por esta ecuación, que es VI menos VP. Como es el mismo voltaje de entrada más una componente del tamaño de su valor pico, una componente negativa, entonces se va a ver así. Se va a ver de esta manera. Así se va a ver. ¿Sí? Vean cómo es la senoidal desplazada en este tamaño. En el valor de BP se desplaza la señal. O sea, lo que era la cresta se bajó acá, se bajó en esa cantidad que es BI menos BP. ¿Sí? BI menos BP. En eso se baja la señal. Luego viene otra vez el semiciclo positivo. Aquí sigue siendo, durante este cuarto de ciclo, hasta acá, hasta otra vez los 90 grados del siguiente ciclo, este voltaje de entrada sigue siendo menor al voltaje del capacitor. ¿Sí? Sigue siendo menor este voltaje de entrada al voltaje del capacitor. Entonces se sigue cumpliendo esta condición, porque el diodo sigue estando en inversa, se sigue cumpliendo esta condición y se sigue cumpliendo esta forma de onda. Así que lo que vamos a ver es la continuación. Viene así, así. Se sigue cumpliendo que la señal senoidal se bajó BP, volts. Cuando llega a ese punto, el voltaje de entrada, otra vez, véanlo aquí, el voltaje de entrada, otra vez tiene BP. Alcanzó el valor BP. Así que esta vale BP. Si el capacitor empezó con BP acá, alcanzó BP, pero vamos a suponer se descargó un poquito a través de la resistencia, hizo esta descarga así, se descargó un poquito, ¿sí? La constante de tiempo es muy grande y hubo una descarga pero muy pequeña que casi no se nota, ¿sí? Entonces en este momento BI, que ya tiene BP, está superando al capacitor muy poquito, ¿sí? O sea, lo supera, porque vamos a suponer que se disminuyó en una fracción muy pequeña de voltaje, así que casi tienen el mismo valor, pero lo supera a entonces el diodo se va a volver a cerrar solamente en ese momento se cierra y recarga el capacitor otra vez, ¿sí? Se vuelve a poner aquí en conducción, en un corto, ya ven que es un diodo ideal, se vuelve a cerrar, así. Entonces cuando se cierre, pues vuelve otra vez a recargar al capacitor
en el voltaje que haya perdido. Pero como estamos suponiendo que esta resistencia es muy grande y el capacitor también, pues entonces podemos suponer que no hubo descarga en realidad, que se mantuvo constante. Así que si se mantuvo constante, en este punto podemos pensar que los dos tienen el mismo valor y no hay conducción. El diodo no tiene por qué conducir, tiene 0 volts, es este menos este, 0 volts, ¿sí? Y se mantiene abierto. En realidad el diodo ya no vuelve a encender. Para que vuelva a encender, este voltaje tendría que superar a Vp, cosa que jamás va a pasar, no lo va a superar. Tendría yo que subir el voltaje intencionalmente para hacer que aumente, y en ese momento el diodo vuelve a cerrar y recarga el capacitor al nuevo valor de Vp. Entonces el capacitor se queda como está, el voltaje de entrada vuelve otra vez a querer bajar, ¿sí? Y otra vez este diodo se profundiza en su polarización inversa. Cuando este se reduce, este es más pequeño que este, el diodo profundiza en su polarización inversa, sigue abierto, y el voltaje de salida, como sigue abierto, el voltaje de salida sigue siendo esta ecuación, de manera que la señal de salida pues ya se queda así, indefinidamente se queda como una señal senoidal, pero ahora desplazada abajo. Así que sigue haciendo este comportamiento en adelante. Cuando nosotros lo vemos en el osciloscopio, ya no vemos este arranque de 90 grados, solamente vemos de aquí para allá, ¿sí? De los 90 grados en adelante vemos una senoidal desplazada hacia abajo en este valor, en menos Vp desplazada. Entonces a este circuito le llamamos un cambiador de nivel. Cambió de nivel 0 a nivel menos Vp. El voltaje de salida es esta señal de color verde, ¿sí? El voltaje de entrada es la línea punteada, y el capacitor que no descargó se quedó cargado, y como la resistencia y la capacitancia son bastante grandes, el capacitor podemos pensar que se quedó ahí indefinidamente, ya alcanzó ese valor, ¿sí? Entonces, mientras el capacitor, su valor se puede decir que no cambia gracias a esta condición, entonces el voltaje de salida va a ser el de entrada, este voltaje de entrada menos este voltaje del capacitor, ¿sí? Este menos este me va a dar esta ecuación, que es el voltaje de entrada más un nuevo nivel de voltaje, que es menos Vp, ¿sí? Este se llamaría un cambiador de nivel de nivel 0 a nivel menos Vp, ¿sí? O sea, este circuito se llamaría cambiador de nivel 0 a nivel menos Vp. Entonces aquí este circuito pues ya lo redibujo y lo pongo original como era. O sea, pongo mi capacitor polarizado, mi diodo, ahí está, ¿sí? Y este circuito se llama cambiador de nivel 0 a menos Vp, ¿sí? Ese es el nombre que nosotros le daríamos. O otro nombre que también le dan y que es muy frecuente, muchos libros lo usan, es fijado. ¿Qué está haciendo este circuito? Está moviendo la señal de manera que el pico positivo lo fija al nivel del eje del tiempo, que es 0 volts. Entonces se le llama también un fijador de pico positivo a nivel 0. Ese es el nombre que se le da también, ¿sí? O sea, por eso le pongo aquí fijador de nivel. O sea, es un cambiador de nivel. Este es su nombre como cambiador de nivel, pero su nombre como fijador de nivel sería fijador de pico positivo a nivel 0. O sea, esta senoidal que está por acá la movió y hizo que el pico positivo se fijara a nivel 0. Ahora está aquí, a nivel 0, el pico positivo. Claro que también le puedo llamar un fijador de pico negativo
a nivel menos 2 Vp, así le puedo llamar. Pero es más común llamarle así, fijador de pico positivo a nivel 0. Ahorita les explico por qué. Más que nada por la manera de identificar el nombre del circuito, o sea, porque si ustedes se fijan, aquí tengo un circuito, pero hay 6 circuitos distintos, se los muestro acá. Estos circuitos, todos ellos son cambiadores de nivel o fijadores de nivel. Entonces, el que acabamos de analizar, este dibujito salió de este que está aquí, de este circuito. Es un cambiador de nivel o le voy a llamar fijador. Por ejemplo, es un fijador de pico positivo a nivel 0, porque ya ven que la señal de salida aquí está, bueno, no se ve bien ahí, bueno, ahí está, ¿no? El pico positivo está a nivel del eje del tiempo, es un fijador de pico positivo a nivel 0. ¿Por qué se adopta más ese nombre que un fijador de pico negativo a nivel menos 2 Vp? Aquí son 1 Vp y 2 Vp, entonces ¿por qué mejor ese nombre? ¿Por qué no fijador de pico negativo a nivel menos Vp? Bueno, pues por la manera de identificar al circuito, o sea, la manera de identificar a los circuitos es la siguiente. Para no estar analizando un circuito cada que cambia algo, porque si ustedes se fijan, aquí tengo 6 fijadores o cambiadores de nivel, ¿sí? Y por ejemplo, los primeros no tienen batería B, fuente de voltaje de batería. O sea, los primeros son fijadores de los que se llaman simples, como en el caso que vimos de los limitadores o recortadores. Estos son fijadores simples. En el caso de los que ya llevan batería, se llaman polarizados, porque la batería se encarga previamente de polarizar al diodo, ¿no? O sea, aquí por ejemplo lo polariza en inverso. Ustedes ven que la línea más larga es el positivo está al cátodo, o sea, lo intenta polarizar inverso. En cambio acá, por ejemplo, la terminal negativa, que es la línea corta de la batería, la negativa va al cátodo, así que lo estaría polarizando en directa, porque es negativo al cátodo y positivo, si se fijan, positivo al ánodo, ¿sí? Positivo al ánodo, o por acá lo puedo ver, ¿no? Positivo al ánodo, así, y negativo al cátodo. Entonces, aquí estaría polarizándolo directo esta batería. Por eso se llaman polarizados. Mientras que estos se llaman, se puede decir no polarizados, pero se les llaman simples. Fijadores o cambiadores de nivel simples, y este otro de acá, y los 4 de abajo son polarizados. Ahora observen también, por ejemplo, que aquí estos 3 tienen diodo hacia abajo, ¿sí? Estos 3, si yo los voy a analizar como lo vimos acá, lo hago empezando con el semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque es el semiciclo positivo el que se encarga de polarizar al diodo en directa. Cuando el semiciclo toma esta polaridad, más menos es el positivo. En ese momento el diodo conduce, así, va a conducir. También, cuando toma esta polaridad, el diodo va a conducir, pero aquí la condición es que este voltaje supere a este voltaje. ¿Sí? Cuando este voltaje supere a entonces va a conducir, pero debe estar ya así, con su semiciclo positivo. ¿Sí? En este otro lo mismo. O sea, si tengo esta polaridad, esa polaridad se trata de que conduzca el diodo. Y además esta batería está ayudando, porque la misma batería está también tratando de polarizar al diodo en directa. De acá lo quiere apagar, pero esta lo quiere encender. Entonces, esta batería junto con esta fuente polarizan al diodo en directa y va a conducir, permitiendo que haya recarga del capacitor. ¿Sí? Entonces, vean, en estos 3 los diodos apuntan hacia abajo y su análisis se inicia con el semiciclo positivo, como lo hicimos con este análisis de este circuito, ¿sí? Que se vio previo por acá. En cambio, con estos otros que tengo por acá, vean cómo los diodos van hacia arriba. Aquí debe estar mal este dibujo, ahorita se los corrijo. Sí, a esta arriba está mal ¿no?
O sea, aquí los diodos van hacia arriba. Ahí está, ¿no? Entonces, como van hacia arriba los diodos, el análisis de estos circuitos, y lo voy a hacer similar a aquel, al que hice de este, pues lo voy a empezar con el semiciclo negativo. Voy a empezar considerando que empieza oscilando al revés, que aquí este voltaje empieza así y luego sube, ¿no? Para poder decir que este diodo va a encender. Siempre debo empezar con el momento en el que el diodo enciende. Por eso aquí es bueno, recomendable empezar con el semiciclo negativo. De esa manera el diodo va a encender y el capacitor va a cargar. Otro detalle que aquí pongo, por ejemplo, acá los capacitores tienen el positivo, que es la línea plana, acá, positivo, 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 el capacitor, ¿sí? Porque el capacitor va a cargar así, va a cargar con esta dirección, así va a cargar, es la manera en que carga el capacitor. En estos otros, excepto aquí que me equivoqué otra vez, es así. Bueno, aquí los capacitores, si se fijan, son polarizados y está invertido, o sea, está el positivo aquí del capacitor, el negativo del otro lado. ¿Por qué? Porque los diodos cuando conduzcan van a cargar así, van a hacer la carga del capacitor con ese sentido. Por eso debo colocar los capacitores al revés. Si no quiero que estallen a la hora de que se estén cargando en el circuito o explotan, ¿sí? Entonces necesito ponerlos de acuerdo al diodo. El sentido que lleva el diodo me indica cómo debe ir mi capacitor. Ese es el otro detalle, ¿no? ¿Cómo deben ir los capacitores? Entonces los diodos hacia arriba los debo iniciar con semiciclo negativo. Los diodos hacia abajo los debo iniciar con semiciclo positivo, así. Entonces estos inician así, estos inician con el semiciclo negativo, para poder primero calcular cuánto voltaje carga cada capacitor, así. Entonces, por ejemplo, este capacitor, como va a cargar así, pues va a cargar, voy a borrar aquí el símbolo de corriente, va a cargar con el voltaje pico de entrada, así. Por eso el voltaje de salida va a ser VI menos VP. ¿Por qué menos VP? Porque va a ir en contra de este. Este capacitor, por ejemplo, va a conducir, va a cargar cuando el diodo encienda. ¿Cuándo? Cuando este voltaje supere a este supere a este. ¿Sí? En ese momento se va a cerrar acá y el capacitor va a cargar a un máximo que va a ser este voltaje, que es VP, pero ahora tiene en contra, en sentido contrario aplicado. De este lado está V y de este lado está este voltaje que alcanza VP. Entonces, como de este lado está V, pues le tengo que restar esa caída, o sea, VP menos V. Así que este es el voltaje directo que se va a agregar a este voltaje. Mi voltaje de salida ahora va a ser VI, el de entrada, menos esta caída. Fíjense cómo todos ellos se restan, porque este es positivo en contra de este, ¿no? Entonces, aquí a este le resto este, a este le resto este, o sea, le resto VP menos V. Esta es la componente directa que se le va a agregar a al voltaje VI. Si quiero llamarlo entonces cambiador de nivel, voy a decir que este cambió de nivel 0 a nivel menos VP. Este cambio de nivel 0 a nivel menos, paréntesis, VP menos V. Y algo parecido sería con este. Voy a borrar aquí. Y entonces digo, acá, cuando este voltaje aumente y alcance el valor VP, de este lado está esta fuente con un valor ayudando, sumándose con este. Si se fijan, los dos se suman, porque este tiene aquí menos, más, se suma. Entonces el capacitor se va a cargar a VP más V. Aquí se suman, acá se restan porque se están enfrentando. Esta se enfrenta a esta, por eso me queda VP menos V. Como aquí se suman, entonces ese voltaje es el que se le va a restar a este VI, o sea, V0 va a ser el voltaje de entrada menos la caída del capacitor, que es VP
más B, ¿sí? Entonces aquí yo le llamaría, este es un cambiador de nivel de 0, que es el eje del tiempo del voltaje de entrada, de 0 a menos BP más B, ese sería el nombre, ¿sí? Cambiador de nivel de 0 volts a el nivel menos BP, menos paréntesis BP más B. Acá al nivel de 0 a menos paréntesis BP menos B, lo que me dé, ¿sí? Acá sería nada más cambiador de nivel de 0 a menos BP, que fue el caso que analizamos acá, ¿sí? Entonces vean el nombre de acuerdo al nivel que le va a tocar, ¿sí? En el caso de estos otros, olvídense ya de eso, o sea, ya hay estas ecuaciones, ¿no? Ahora estamos acá. Ahora fíjense cómo como empiezo con el semiciclo negativo, va a hacer que el capacitor se cargue al valor pico de con esta polaridad. Entonces aquí se va a cargar a BP siguiendo esta polaridad, más menos. Esta polaridad va a sumar con esta, de menos a más y de menos a más, ¿sí? Porque aquí está el menos, o sea, de menos a más, de menos a más. Los dos se van a sumar, entonces mi voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada más BP. Ahora vamos a decir que este es un cambiador de nivel 0 volts a nivel más BP, al contrario de ¿no? De 0 a más BP, o sea, va a desplazar la señal hacia arriba. Este circuito, a diferencia del que ya analizamos por acá, el de acá bajó la señal, si se fijan, bajó esta senoidal punteada, la desplazó y la bajó en un valor menos BP, que es Ahora va a ser al revés. Este circuito va a hacer que esta señal se desplace hacia arriba, de manera que toda quede en el primer cuadrante. En este cuadrante va a quedar toda la señal senoidal, va a quedar hacia arriba porque le va a sumar un nivel de voltaje más BP, ¿sí? Este nivel, que aparece allá, bueno, ahí ya no me está dejando ver bien, este nivel más BP. Entonces este circuito es un cambiador de nivel de 0 a más BP. Este otro circuito, voy a borrar estos de acá para que no me estorbe ahí y no me confunda. Ahí está, ¿no? Entonces estoy con este circuito de acá y digo ahora, aquí como va a conducir en esta dirección, esta fuente, el voltaje VI, va a tomar valores negativos. Primero empiezo con su semiciclo negativo. Cuando esta fuente valga BP, es porque tiene la polaridad al revés. Hagan de cuenta que es así, menos más, y vale en ese momento BP, es su semiciclo negativo y su valor máximo. Este voltaje se va a sumar con veanlo cómo se suma, es menos más, así, se suma, el diodo está conduciendo y el capacitor se va a cargar a BP más B. ¿Sí lo ven? Se carga a esos dos. Entonces, con esa polaridad, este voltaje que tiene esta polaridad, este capacitor, se suma con que está así. Háganle cuenta que es así. La polaridad de las terminales de la fuente del generador son así, punta roja, punta negra. Esta es su polaridad, como se mide. Entonces este voltaje, si se fijan, coincide con esta, de manera que el voltaje de salida es VI más el voltaje del capacitor, que ahora sería BP más B. Este circuito hace que a la senoidal se le sume una componente directa de este voltaje, que es la suma de más el pico de entrada. Es un cambiador de nivel, cambia el nivel de voltaje. Aquí el voltaje entra así, sobre el eje del tiempo, o sea, tiene un nivel 0, acá va a salir con un nivel BP más B, va a estar desplazada hacia arriba la señal, ¿sí? Se está sumando esta componente directa. Entonces vean ahí, voy a hacer un acercamiento, más o menos ahí para que se vea cómo se agrega una componente directa al voltaje de entrada. Es un cambiador de nivel de 0 volts a BP más B.
Acá es algo parecido, o sea, aquí el voltaje cuando llega a su valor negativo, igual empiezo con el semiciclo negativo, ¿no? El semiciclo negativo porque es como el diodo va a conducir desde el principio. De manera que como es el semiciclo negativo, cuando llegue al valor negativo, esta fuente, la polaridad va a ser otra vez así, menos, más, y este vale Vp en ese momento. Esta batería le va a enfrentar en contra, ¿sí? Va a tratar de restar este voltaje. Entonces el capacitor se va a cargar. Voy a bajar tantito o sea, VI tiene Vp. El capacitor se va a cargar porque va en contra. Se carga así, en esta dirección se carga a Vp. Pero esta va al revés, así que le resta V. Le va a restar Vp menos V. Este es el voltaje que alcanza el capacitor. Se va a cargar a menos que acá. Acá se sumaron, acá se restan. Y cuando el voltaje de salida se tome, porque el diodo se va a apagar, acuérdense que se apaga cuando el capacitor alcanza su máximo. Cuando alcanza su máximo, como en el caso anterior, acá, cuando alcanza su máximo, el diodo se apagó. A partir de ahí, pues algo parecido pasa en este otro circuito. O sea, aquí, cuando alcance este máximo, en ese momento el diodo se va a abrir, esta rama ya no opera, hagan de cuenta que se desconecta, y solo me queda el capacitor, la fuente, el capacitor y el resistor. ¿Y qué mide la salida? ¿Qué mide? La salida mide la resistencia, que no es otra cosa que estos dos voltajes. El voltaje de entrada, que está tomando esta polaridad de acuerdo a las terminales de la fuente, así, punta roja, punta negra, este voltaje más este. Pero ahora se está sumando un voltaje más chiquito, ¿no? Entonces sería V0 es igual, lo voy a poner así, V0 es igual al voltaje que entra, más esta componente, porque si se fijan es menos más, o sea, se suman, por eso pongo más Vp menos V, ¿sí? Vean, entonces también la cambia de nivel, le suma un voltaje directo pero más chiquito, acá le sumo uno más grande, acá uno más chico. Este es un cambiador de nivel 0 a Vp menos V, ¿sí? Así que ese es el nombre que les puedo dar de cambiador de nivel. O sea, ¿cómo identifico el nivel de voltaje? Primero necesito saber a qué voltaje se va a cargar cada capacitor. Aquí lo están viendo, ¿no? O sea, primero identifico el voltaje al que se cargan mis capacitores. Si identifico el voltaje al que se cargan mis capacitores, entonces, si ya lo tengo, pues ya nada más se lo sumo, como en este caso, si se fijan aquí los ven sumados, o se lo resto, como en este caso. Acá es restado y por eso era aquí VI menos Vp, ¿sí? Acá se restan porque se enfrentan uno contra el otro. Acá se suman, se contribuyen entre ellos y por eso se suman, ¿sí? Acá se restan y acá aparecería restado, ¿no? O sea, me saldría como lo había puesto, que era VI menos Vp menos V. Si se fijan, lo estoy restando, ¿sí? Acá se restan, acá se suman los voltajes, ¿sí? Y así con cada uno de ellos, si le quiero dar su nombre. Ahora, si le quiero dar el nombre de fijador de pico, ¿a qué nivel de voltaje se fija el pico? Eso es como un truco para más rápido resolver estos circuitos, para no tener que hacer un análisis tan detallado como este que vimos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, les voy a mostrar en por ejemplo, ¿sí? O sea, voy a borrar esto, así. Imagínense que me dan este circuito. Ustedes van a ver que es muy sencillo identificar qué va a salir en este circuito, ¿sí? Esto es o sea, así que es como una
regla, una identificación que uno detecta y se lo memoriza y ya trata de no olvidarlo para no estar analizándolos poco a poco porque son tardados, ¿no? Entonces yo veo el circuito así y lo primero que hago es mentalmente ubico al diodo así, digo aquí está el diodo. ¿Cómo está el diodo? Está apuntando hacia abajo, vean, está así, el diodo apuntando hacia abajo. Ahí está el diodo, no le trazo las patitas al diodo, solamente sé que el ánodo está arriba, el cátodo está abajo. Entonces, si no importa la señal que yo esté alimentando, si la entrada es triangular, cuadrada, senoidal o cualquier otra forma, esa señal que está entrando, yo la dibujo pegadita al cátodo, la dibujo pegada al cátodo. En este caso, ¿cómo la dibujo? Bueno, pues la pongo así, vean, pongo la senoidal. Es una senoidal. Si fuera triangular, pues casi parece triangular, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es una senoidal. La voy a poner así más semejante a una senoidal. Entonces trazo la señal mentalmente. No lo hago en el papel, ¿no? O sea, mentalmente nada más ubico la imagen de la señal pegada al cátodo. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está tocando el cátodo? ¿El cátodo qué toca? El pico positivo de la señal, no el pico negativo. Entonces, nada más con eso, yo ya sé que este circuito es un fijador de pico positivo, ¿sí? Si digo, este es un fijador, aquí digo, fijador de pico positivo, ¿sí? Quiere decir que va a desplazar la señal como, digamos, apoyándose en el pico positivo de la señal y la va a mover de ahí hacia abajo o hacia arriba, pero la va a mover de ahí, la va a sujetar de ahí del pico positivo y la va a mover, ¿sí? ¿A qué nivel la va a desplazar? ¿A qué nivel va a sujetar el pico positivo? Pues lo único que hago nada más es medir el voltaje en esta rama cuando el diodo encienda, cuando el diodo conduce, ¿sí? Por ejemplo, si hablo de un diodo ideal, es ideal, quiere decir que enciende a 0 volts. Entonces, cuando yo mido el voltaje en esta rama, voy a poner el diodo, así está la rama, ¿sí? De aquí a acá, ese sería el nivel de voltaje, ¿no? O sea, B0 está ahí, es el voltaje que se ve en ese diodo. Entonces digo, cuando este diodo encienda, si es ideal, van a ser 0 volts. Cuando encienda, son 0 volts, ¿no? Entonces yo diría que este es un fijador de pico positivo a nivel 0. Fijador de pico positivo, y acá le agrego la continuación del nombre, a nivel 0. Y entonces, ¿qué hago? Nada más agarro y trazo la señal. Vean, voy a aprovechar aquí mi espacio. Es el mismo circuito, pero lo voy a borrar, ¿sí? Este circuito es este. Entonces, lo voy a borrar para trazar la señal. Dice aquí que este es un fijador de pico positivo. ¿Por qué? Porque el pico positivo es el que toca el cátodo. ¿Y a dónde lo fija? A nivel 0. Ah, bueno, entonces lo único que hago nada más es trazar el eje del tiempo y digo, como el pico positivo debe tocar pues lo trazo así. Digo, ahí está la señal. Esto es la salida. A nivel 0, el pico positivo está a nivel 0. Ya saqué la señal de salida sin hacer ningún razonamiento, o sea, ya nada más con observar el sentido del diodo, ya sé qué pico es, y con observar el voltaje que me entrega esa rama, que tiene solamente un diodo, que son 0 volts cuando enciende, digo, ese es el nivel. Ahora, si yo hablo de un diodo real, vamos a suponer que el diodo real pues enciende a 0.6 volts, entonces aquí sería 0.6, y lo mismo acá, o sea, le cambio y digo, este es 0.6 volts, ¿sí? Este circuito sería, si hablo de un circuito real
y lo voy a verificar en laboratorio, ahí lo voy a comprobar. Entonces es un fijador de pico positivo a nivel 0.6. En ese momento, en vez de trazar la señal así, agarro y no la trazo así, ¿no? O sea, mi eje de tiempo no está ahí, en el pico exactamente, sino el pico positivo está a 0.6, así que este es aquí. ¿Ven? El pico positivo, si se fijan, está en 0.6, ahí está. Se fijan en el detalle, cómo la señal senoidal se desplaza un poquito hacia arriba para que el pico positivo toque el 0.6. Por eso, si hablo de un diodo real, nada más digo fijador de pico positivo a nivel 0.6. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale la señal en alguno de estos. No en todos, no tiene caso verlos todos, pero sí alguno de estos. Por ejemplo, voy a hacerla aquí y o bueno, por ejemplo, voy a quitar este de acá y ¿sí? Así. Ahora imaginen que esta batería vale, por ejemplo, le vaya a dar un valor así. Este voltaje de entrada es VI. Esta batería vale, por ejemplo, 5. Este VI vale 10 seno de omega t. Y la batería vale 5. Ahora voy a hacer acá algo semejante, ¿sí? Ahora voy a decir entonces que VI vale, digamos, ¿qué le pongo ahí? 5, le vamos a poner 20 volts, por ejemplo, seno de omega t, y esta batería vamos a suponer que vale igual 5 volts ahí también. 5 volts. Entonces voy a graficar la salida de este y la salida de este. Primero acá, la posición del diodo es como en el circuito anterior, o sea, el diodo apunta hacia abajo. Entonces digo, ok, el diodo está así, mi senoidal estaría así. Es un fijador de pico positivo, ¿sí? Aquí sería un fijador de pico positivo. ¿Y cuál es el voltaje que tiene esta rama? El voltaje que tiene esta rama sería, si hablo de un diodo real, así, aquí habría 0.6, aquí hay 5, entonces es 5.6. Entonces sería un fijador de pico positivo a nivel 5.6, ¿sí? A nivel 5.6, la suma de este voltaje más este. Y lo único que hago es entonces hacer el trazo de la señal, ¿sí? O sea, fijador de pico positivo a nivel 5.6. Voy a borrarlo y voy a poner el nombre. Sería un fijador de pico positivo a nivel 5.6 volts. Entonces, este vale 10 volts de pico, así que pico positivo es por acá, así. Debo de más o menos ubicar en dónde debe ir mi eje del tiempo.
Si recuerdo, este es el máximo valor porque el pico positivo toca 5.6. Voy a poner aquí 5, por ejemplo. Este es 5, 0. Acá pongo menos 5, menos 10, menos 15, ¿sí? Menos 20 y hasta acá menos 25. Vean, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el 5.6? Aquí, más o menos tantito arribita está el 5.6. Ahí va a llegar la cresta positiva. Como esta señal tiene 10 volts de pico, serían 20 volts de pico a pico. O sea, esta señal sería voltaje pico a pico de 20 volts. Así que su oscilación de la cresta positiva a la negativa son 20 volts. Así que a estos 5.6 le quito 20 volts. A 5.6 le quito 20 volts. Y fíjense lo que me va a dar, ¿sí? Entonces me da 5.6 menos 20. Me va a dar 14.4. Quiere decir que más o menos por aquí, en 14.4, tiene que llegar la señal. 14.4. ¿Sí? Si le resto nada más 10 volts, voy a llegar a la referencia de esta señal. Si yo le resto 10 volts a este, o sea, si hago 5.6 y le resto 10 volts, que es su valor pico, voy a llegar a la referencia que son menos 4.4, o sea, más o menos por aquí, 4.4, por ahí está su referencia. Esta es su referencia o nivel. ¿Sí? Entonces, mi señal sería así. Voy a usar otro color. No me está quedando perfecta, pero el chiste es que entiendamos cómo se ve la señal. Si se fija, está tocando 5.6. Es un fijador de pico positivo. El pico positivo lo fija a 5.6. Vean, ahí está la gráfica de la salida. ¿Y necesita hacer un análisis del circuito o no? ¿Sí? Así que aquí ya incluso tengo el nombre de el circuito como cambiador de nivel, porque ya vi aquí que este era 5.6 menos 10, o sea, ya vi que era un referencia de nivel menos 4.4, o sea, es un cambiador de nivel de 0, antes estaba en el eje del tiempo, 0, ahí estaba la señal, estaba por acá, este estaba aquí, su eje de referencia era este, pero la desplazó y la cambió de nivel a menos 4.4, es un cambiador de nivel a menos 4.4, de 0 a menos 4.4, o un fijador de pico positivo a 5.6, ese es el otro nombre que le puedo dar. Y algo parecido hago con a este circuito que sería ahora. Vamos a ver, como el diodo está hacia arriba, vean, el diodo hacia arriba, ¿qué hace? Voy a poner aquí arriba sus datos, ¿no? Entonces, el diodo hacia arriba, lo tengo, ya no quiero pintar mi plumoncito, qué lástima. Bueno, el diodo hacia arriba es así. Si grafico la señal, está así. Entonces, si ustedes se fijan, está fijando el pico negativo. Lo voy a usar con aquí está la señal, ¿sí? Es un fijador de pico negativo. Entonces sería fijador de pico negativo. ¿A qué nivel? Pues veo el voltaje que hay en esta rama. Aquí tengo 5 y acá tengo 0.6, si hablo de un diodo real. Desde aquí hasta acá es el nivel de ese voltaje, el nivel al que fija el pico negativo, porque es un fijador de pico negativo. Entonces, si ustedes se fijan, este voltaje que yo mediría aquí sería
tiene la misma polaridad de este que este, ¿no? Más con más, menos con menos. Ese sería positivo. Más con más, menos con menos, lo pongo positivo. Y este otro voltaje, que es el del diodo, está contradiciendo esta polaridad. Es menos con más y más con menos, por eso lo pongo negativo. Así que me da 4.4 volts. Entonces, este circuito es un fijador de pico negativo a 4.4. En 4.4 fija la señal, ¿sí? Así que lo voy a trazar para ver cómo queda, ¿no? O sea, pongo el trazo, aquí está, 4.4, y va a ser ahora al revés porque fija el pico negativo. Lo pongo por acá, el eje del tiempo, 0. 5 es aquí, 5, 10, 15, 20 y creo que hasta ahí, ¿sí? El voltaje de salida, igual acá fue el voltaje de salida. Y luego digo, bueno, ¿en dónde está el 4.4? Está por aquí. Ese es el nivel al que se va a fijar el pico negativo. Como aquí va a tocar el pico negativo de la señal, esta parte va a tocar aquí, entonces va a oscilar hacia arriba, aquí está más grande, aquí el voltaje pico a pico son el doble de esto, 40. Entonces quiere decir que se va a ir a 40 más 4.4, este es 40, aquí es 4.4 y se va a sumar hacia arriba a 40. Voy a cambiar entonces mi escala, ¿sí? La voy a cambiar. Bueno, no está muy exacta, pero la voy a cambiar, ¿sí? Así que aquí va a ser déjenme hacerlo más chiquito. Hagan de cuenta que esto es 1, 2, 3, 4, 5, esto es 40, 30, 20, 10. Bueno, voy a corregir aquí. Ahí. Tengo que llegar aquí a 40 hacia arriba, más o menos, porque la subió, fijó la señal en el pico negativo y la empezó a subir a 4.4. Entonces aquí debe estar, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, ¿sí? Ahora voy a ubicar 4.4. 4.4 debe andar por aquí, más o menos. Cuando oscile hasta la otra cresta positiva, aquí está la negativa, cuando llega a esta cresta, acá arriba, va a ser 4.4 más 40, va a estar por acá. O sea, aquí va a ser el 4.4 más 40, ¿sí? ¿Se fijan? O sea, estoy sumándole a los 40 volts de pico a pico este componente, que son los 4. Y cuando nada más llegue al centro, cuando llegue a la mitad del recorrido de la señal, por aquí al centro, va a recorrer apenas 20 volts hacia arriba.
entonces serían 24.4, debe andar por aquí. Aquí sería 4.4 más 20, ¿sí? Ahí, ¿bien? Entonces, ese va a ser el espacio de oscilación de la señal. O sea, un fijador de pico negativo, o sea, este pico a nivel 4.4. Aquí está el 4.4. Ya nada más la trazo. Va a ser entonces así. ¿Sí? Ahí la tienen. Es un fijador de pico negativo a nivel 4.4. Esta es mi señal de salida del circuito, ¿sí? Es fácil de trazar. Bueno, aquí terminamos esta parte. Creo que ya se corrió el tiempo. Gracias.